Oye, avancemos entonces en el tiempo, ¿ya? Estamos, estamos dándole vuelta al rollo, la situación de Pascua, digamos, y post ley 3220, ¿no? Es decir, cuando se configura una relación particular en la isla de Pascua, donde de alguna manera uno puede armarse un esquema de lectura, ¿no? Que es un esquema tripartito, ¿no? Donde hay tres grandes actores. Está por un lado la compañía explotadora, por otro lado está la comunidad y por otro lado está el Estado y la nación, ¿no? Ese sistema tripartito de alguna manera se va a mantener a través del tiempo, por lo menos hasta el año 52-53, donde uno de los actores, que era la compañía explotadora de Pascua, sale del escenario y va a ser sustituido por otro actor, ya que es la Armada, ya que se hace cargo de la isla. Entonces nos interesa poder aclarar desde el año, ese periodo, ¿no? Desde la ley 3220, que se mantiene hasta el 66, pero ya con el hito histórico del año 52-53 con la salida de la compañía explotadora, ¿ya? Y por tanto el famoso triángulo, ¿ya? De alguna manera hay que releerlo, ¿ya? Porque son nuevas las condiciones. Entonces nos interesa ver el devenir de estos actores, de estos tres actores, el devenir de la compañía, el devenir del Estado, el de la nación y de la comunidad, y ver cómo se van desplazando en el tiempo. Déjeme un dato que me parece interesante de tener en cuenta, es un dato demográfico, ¿ya? Un dato demográfico, no sé si están viendo a ver, eh, ¿ya? No puedo correr esto, no los veo. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, Pero no Sí, sé por qué, sí, no sé por qué diablo lo trato de... eh, joder, compartir pantalla. El dato demográfico. Me interesa el dato demográfico porque, por una cuestión obvia nomás, para entender el desarrollo de la comunidad, ¿no? Hay un crecimiento de la comunidad, eh, no diría exponencial, pero obvio que si queremos entender el pueblo de la comunidad, el crecimiento demográfico de la comunidad ya es bastante significativo, ¿ya? Y tenía un PowerPoint aquí, pero no veo que se me perdió el PowerPoint de la demografía, ¿ya? No sé a dónde diablo quedó, ¿ya? Pasa esto, ¿ya? Eh, no sé dónde diablo quedó este diagrama, ¿ya? Aquí está, ¿ya? Y lo veo, pero no sé dónde está, ¿ya? Increíble, ¿ya? Eh, bueno, eso es un dato. Me interesa tengámoslo, después le voy a entregar las cifras de ese crecimiento demográfico. La otra cosa que me interesa es aclarar, es un tema que lo vimos en la clase pasada, que tiene que ver con los títulos provisorios, un tema que planteó, mira, aquí apareció el dato de la demografía, ¿ya? ¿Lo ven el dato demográfico? Población de la isla Pascua del año 17 al año no, 52, profesor. ¿no se Esa es la ve? primera página de la diapositiva, que no dice nada demográfico. Chuta. ¿Y esa Dice- tampoco? Se dice de los títulos provisorios a los títulos de dominio, la primera página de la Allá, diapositiva. estamos esto, bueno, entonces después esto lo vamos a ver. Ya, veámoslo esto. Este es un tema que me parece importante también tenerlo claro, ¿ya? Estamos en el polo de la comunidad con intervención justamente de los otros polos, porque tiene que ver con respecto al tema de las tierras. Y lo que señalábamos que una de las novedades o de unos temas interesantes y relevantes de la isla de Pascua es justamente la entrega en Angaroa, ¿ya? De los títulos de una constitución de la propiedad. Hay una constitución de la propiedad, ¿ya? En Angaroa, ¿ya? En la isla de Pascua, y particularmente en Angaroa, donde están localizadas, ¿ya? La población ratón. Y se hace a través de los títulos provisorios que se van a mantener a lo largo de varias décadas, ¿ya? Y
Y la pregunta que nos hacíamos, ¿cuál es la legislación? ¿De dónde proviene? ¿Ya? ¿O qué antecedentes tenemos por un lado de los títulos provisorios y qué marco jurídico es el que se utiliza para los títulos provisorios? Y interesante el año 26, en un informe de un capitán de navío en la isla Pascua, ¿ya? De apellido Santiago Lorca, ¿ya? Señala lo siguiente: levantamiento de terrenos fiscales y adjudicaciones de títulos. Dice, se estima conveniente hacer un levantamiento topográfico de la isla y repartir equitativamente los terrenos entre los nativos, dándoles títulos definitivos. Y agrega: observación del administrador de la compañía explotadora, dice que algunos habitantes han recibido títulos provisorios de parte del subdelegado. Ya en el año 26, ya los rapanui empiezan a recibir títulos provisorios por parte de la autoridad del Estado, en este caso los subdelegados, de terrenos que están en uso, ¿ya? Que ellos están usando. O sea, el Estado reconoce, ¿ya? El uso que se están haciendo los rapanui, ya que es más o menos, que son promedio de 5 o 6 hectáreas, y a los cuales se les da un título provisorio. No especifica, ya, para nada, ya, el carácter de estos títulos, simplemente se les menciona como títulos provisorios. Y a la vez señala que considera que cada familia debe tener 10 hectáreas para el cultivo y se les debiera dar el predio que ellos mismos escogieran. ¿Mm? Y recomienda, dice, el asunto de títulos definitivos para evitar cuestiones. ¿Ya? Muy bien. Sabemos que el primer título que se entrega, el primer título, por lo menos en el registro naval, la Armada va a levantar un registro, ya, de estos títulos provisorios, ¿ya? Y el primer título inscrito no es del año 26, sino del año 28, posiblemente un título provisorio, ya, del año 26, o el año 25, o el año 24, ¿ya? Pero el año 28, ya, es el primer título inscrito en este registro naval, ¿ya? Sesión provisoria de terreno a Victoria Rapajango, ya Tepuco, ya el suscrito, subdelegado marítimo interino de la isla de Pascua, ya nada menos que Carlos Millán. Todos sabemos que Carlos Millán es un deportado de la isla de Pascua, entrega un terreno. Y le señalo el último párrafo, que es interesante, dice, eh, deja constancia que doña Victoria Rapajango es natural de la isla, mayor de edad, madre de los menores Jorge, Alicia y Juan Edmonds. Ya acuérdense que ella está vinculada eh, matrimonialmente, ya, entre comillas, si quieren, de 8, 6 y 2 años los hijos, respectivamente. ¿No? Son los hijos que tiene Victoria Rapajango con el administrador de la compañía. No puede grabar, dice, ni enajenar el terreno que se le entrega para su goce y usufructo mientras el gobierno dispone de su posesión definitiva. ¿Ya? Queda obligada además, en el término de un año, a acercarlo, cultivarlo y arbolarlo, perdiendo el derecho a esa cesión si así no lo hubiera hecho. ¿Ya? Y esto es entonces junio de 1928. ¿Ya? Y sabemos entonces que ese proceso, ya a través de este mapa del año 42, vemos la cantidad de títulos provisorios que se han entregado a lo largo, ¿cómo se llama?, ya de casi 2 décadas. ¿Ya? Y posteriormente, el año 64, ¿ya? El año 65, fíjese que del año, hasta el año 64 el tema no estaba para nada resuelto. ¿Ya? Hay un decreto, ya, con un reglamento, ya, de mayo, con del año, perdón, se entregan títulos, mejor dicho, está la idea de entregar títulos gratuitos de dominio en la isla de Pascua, ¿ya? Y el decreto por el cual se van a regular estos títulos de dominio corresponde a una ley del año 33, ¿ya? El ministro de Tierra y Securización, don Polino Vara, redactó una disposición destinada a establecer una fórmula para otorgar a los nativos de Isla Pascua títulos de dominio gratuitos sobre los terrenos que actualmente ocupan. O sea, el Estado va a hacer un reconocimiento, ya, bajo una forma jurídica, de los terrenos que actualmente ocupan. Y los terrenos que actualmente ocupan son los títulos provisorios. Y el texto de la disposición es el siguiente, ¿ya? Y se especifica, ¿ya? ¿Se entregaron algún título gratuito? Ninguno, ninguno, ¿ya? En el año 66 viene la ley Pascua, y en su artículo 38 dice: facúltese al presidente de la República para otorgar a las personas naturales chilenas título de dominio en los territorios fiscales, fíjense, títulos de dominio en los territorios fiscales urbanos de la isla de Pascua, o sea, en Angaroa, en conformidad a las normas contenidas en el decreto reglamentario del año 33, ¿ya?
el otorgamiento por el presidente de la República de títulos de dominio sobre tierras fiscales rurales en el departamento de Villa Pascua se regirá entonces por el decreto con fuerza ley número 75 de 1960. ¿Se entregaron títulos bajo esto? Tampoco se entregaron. ¿Ya? Y el año 66 ya se especifica con más detalle ya de cómo se va a proceder para la entrega de estos títulos de dominio. Nuevamente sabemos que no hay títulos de dominio, que sí se siguen entregando son títulos provisorios. ¿Ya? El año 68, o sea, después de casi 4 años de aplicado la ley, se señala lo siguiente: con la reciente aprobación por parte de la Municipalidad de la Isla de Pascua, el plano regulador, como claro, porque los terrenos que hay que entregarlo es en Angaroa, y Angaroa es un municipio, y como un municipio necesita un plan regulador. Dice, aprobado entonces el plan regulador, se podrá dar comienzo a la aceptación de solicitudes de aquellos terrenos en los cuales no existen dificultades. Es decir, a los títulos de provisorios, ¿ya? Se entregarían títulos en aquellos terrenos donde no hay dificultades, es decir, si hay problemas con los vecinos o al interior de esos mismos terrenos. Ya en el sector rural se han entregado, dicen, varias parcelas con títulos provisorios, o sea, vuelve a los títulos provisorios. Y existen 53 postulantes inscritos para un nuevo loteo. La mayoría de ellos pertenecen a la nueva cooperativa multiagrícola. Es decir, no hay títulos de dominio, lo que sigue vigente son los títulos provisorios. ¿Ya? El año 69 dice, los pascuenses, propietarios de más del 70% de la superficie de la isla, solamente han recibido títulos provisorios por no más de un 10%, para que vean además lo restringidos que son los títulos provisorios con respecto al total de las tierras. El año 71, ¿ya? Un oficio de la Secretaría Técnica de Odeplan, que tiene a cargo de la isla de Pascua, ¿ya? Dice, entrega de títulos de propiedad en área urbana frente a la conveniencia para los habitantes de Angaroa de disponer de títulos de sus propiedades urbanas. Se nos ha informado que falta la aprobación del plano de loteo por la ilustre municipalidad. Es decir, ya a pesar de haber un plan regulador, no se entregan títulos ya de dominio, ya siguen entregándose títulos provisorios. ¿Ya? Y enero del 73 dice, es torpe y sin fundamento hablar de loteos brujos en la isla Pascua, toda vez que la decisión del gobierno es entregar títulos a títulos gratuitos y solamente a nativos pascuenses y en ningún caso a personas naturales o particulares del continente extranjero. Este es un punto importante. En enero del 73, pleno gobierno, los últimos años del gobierno de la Unidad Popular, está el tema presente con respecto a los títulos gratuitos. ¿Ya? Perdón, a la posibilidad de que no Rapa Nui puedan acceder ya a tierra. Si ustedes se dan cuenta, todas las referencias mencionadas anteriormente, el tema de la posibilidad de que chilenos continentales o extranjeros, no Rapa Nui, pueden acceder a tierra, estaba absolutamente, no era tema. En cambio, en enero del 73 aparece por primera vez una referencia ya a la posibilidad de que personas no naturales de la isla de Pascua ya puedan acceder a tierra. ¿Ya? Mayo del 74, ya estamos en el gobierno bajo la dictadura militar, dice, actualmente se encuentra en actividad una comisión especial de funcionarios del Ministerio de Tierra y Colonización estudiando y elaborando una nueva ley sobre la tenencia de la tierra en Pascua, y en la cual, sin lugar a dudas, se contemplará un sistema de concesiones o títulos de dominios definitivos para obviar los problemas que esta situación representa. Es decir, hasta mayo del 74. ¿Ya? Los títulos que dominaron son títulos provisorios, no hay títulos definitivos, ¿ya? O sea, esos títulos no se han transformado en títulos ya títulos de dominio privado, ya no se ha privatizado la tierra, los títulos siguen siendo títulos provisorios y por tanto en última instancia quien es dueño de esas tierras, en términos jurídicos es el Estado. Para los Rapa Nui, por supuesto, ellos son los dueños de esa tierra. ¿Ya? El 74 se dicta este decreto que faculta al presidente de la República para otorgar a personas naturales chilenas título de dominio en los territorios fiscales. ¿Ya? Esta aplicación no va a tener ninguna, no va a ser posible, está como posibilidad, y no está como posibilidad porque además en enero del 75, una carta de la comunidad Rapa Nui de Pinochet, previa a su visita a la isla de Pascua, le señala lo siguiente: por intermedio de las autoridades locales, esta junta de vecinos, la junta de vecinos Rapa Nui, ha sido informada que durante su estadía en la isla se hará entrega de títulos provisorios
de tierras y que posteriormente, previo estudio y reglamentación, se otorgarán títulos definitivos, ¿ah? De los títulos provisorios a los títulos definitivos. Y con respecto a lo último, o sea, los títulos definitivos, hemos estimado necesario poner en vuestro conocimiento y consideración el deseo de la Junta de Vecinos representando a la comunidad que para el estudio y reglamentación de la entrega de títulos definitivos se nombre una comisión mixta compuesta por personal técnico del Ministerio de Tierra y Administración y una representación comunitaria del pueblo de la isla de Pascua, basado en los siguientes puntos que pasamos a detallar. Me parece interesante tener una representación comunitaria, es decir, la Junta de Vecinos no se considera como una representación de la comunidad, hay que crear una representación comunitaria. Primero, otorgar títulos definitivos a los jefes familiares naturales de la isla de Pascua o sus descendientes nacidos fuera de la isla. O sea, los títulos definitivos son solamente a los jefes familiares naturales de la isla. Segundo, el excedente de tierra quedará en poder del Estado y a medida que se formen nuevos jefes de familia, otorgarles el respectivo título de dominio, como asimismo las que requiere el Estado para su uso en beneficio de la comunidad. Es decir, el viejo sistema ya parcelario, que cada familia ya, que necesita tierra vaya a la autoridad y la autoridad le entregue 5 hectáreas. ¿Ya? Y la carta continúa, dice. Tercer punto, prohibir a perpetuidad, prohibir a perpetuidad. ¿Ya? Es una carta increíble. ¿Ya? Es prohibir a perpetuidad, perpetuidad es el infinito, ¿no? Prohibir a la perpetuidad la venta de las tierras otorgadas a las personas a quienes se les confirió el título definitivo de dominio, ya sea entre naturales o personas naturales, o personas foráneas. ¿Ya? Ojo, ¿ah? Es increíble esta tercera, ¿no? No hay, es la negación del tema de introducir el mercado al interior de la comunidad. Por tanto, el acceso a las tierras existentes solamente puede hacerse a través de mecanismos de herencia. Y por último, le dicen al presidente, excelentísimo señor presidente, ¿ya? Lo expuesto anteriormente tiene el objeto primordial de evitar que en el futuro se repita lo ocurrido en otras islas de la Polinesia. Hoy en día los habitantes naturales de esas islas han visto que sus tierras, por una razón u otra, pasan a manos de personas o sociedades foráneas, lo cual lógicamente le ha significado perder su costumbre, cultura, historia, tradiciones y hasta sus propios dialectos. Es decir, las conjuntos de medidas que expresan los rapanui en esta carta, ¿ya? Al presidente, quieren evitar lo que ha sucedido en las otras islas de la Polinesia, donde los rapanui han sido despojados por particulares, ya por colonos de sus tierras, ¿ya? Quieren evitarlo, ¿ya? Y la garantía para que eso no se produzca es que solamente pueden acceder a la tierra, ¿ya? A título tanto de dominio como a títulos definitivos, solamente los rapanui. Eso es. Este es un tema que, por supuesto, vamos a reiterarlo una y otra vez, pero esto es una de las La claves, yo profe, diría. Dígame. una consulta es que me queda la duda como por el tema de a qué se refiere a los naturales, como que yo tenía entendido que los naturales eran las personas que como que nacían en la isla, po, pero al parecer no, son como las personas del continente. Sí, yo entiendo lo que dices tú, Gaby, que está la posibilidad de que alguien nacido en el lugar, que supongamos un chico, qué sé yo, que su papá y su mamá han sido enviados a la isla como profesores o han sido enviados como miembros de la FACH, como lo vamos a ver, o de la Armada, nazca en la isla, por tanto, uno podría decir que es un sujeto natural, ¿ya? O, claro, un matrimonio de comerciantes continentales que su hijo nace en la isla. El mismo Garrote, entre paréntesis, podría ser un natural, ya que nació en la isla de Pascua. ¿Ya? Los Rapanui consideran que solamente son naturales aquellos que descienden de Otumatúa, punto. ¿Ya? Esos son los naturales. ¿Ya? Para... Justamente porque si, Gaby, si hubieran permitido el acceso a sujetos nacidos en la isla de Pascua, ¿ya? La posibilidad de establecer una colonia de continentales estaba abierta. Y lo que aparece acá con mucha claridad, por lo menos en esta carta, y lo vemos, podemos rastrearlo hacia atrás, es que los rapanui se opusieron siempre, de forma permanente, a que continentales accedieran a la tierra. ¿Ya?
Los continentales podían desempeñarse en oficios como la Armada, como la FACH, como profesores, pero nunca se les permitió a ellos acceder a la tierra. Y si tú te das cuenta, en el punto 2, ya dicen, eh, otorgar título definitivo a los jefes de familias naturales de la isla de Pascua o sus descendientes nacidos fuera de la isla. O sea, cuando dicen familias naturales están entendiendo familias procedentes de Rapa Nui, ¿ya? Y entonces, claro, y el punto tercero es la lectura que ellos hacen, ¿no? Es, no queremos, no queremos que suceda lo que sucedió en otros lugares, donde eh, las tierras han pasado a personas o sociedades foráneas, ¿ya? Lo cual significa, ¿ya? Y sacan esa consecuencia, ¿no? Entonces hay una conciencia más o menos permanente, yo diría, esa es mi impresión a partir de la argumentación. Y cuando uno está en Rapa Nui, eso es un leitmotiv, una y otra vez una preocupación. Ya cuando uno llega a la isla, pregunta, lo primero que le preguntan es ¿cuándo te vas a ir? ¿Ya? ¿Cuándo llegó usted? Hace 2 días. ¿Y cuándo se va? ¿Te fijas tú? Es eso que lo observa uno hoy en día con un simple turista, te fijas tú, es una verdadera obsesión Rapa Nui por parte de la comunidad, ¿no? Un pánico permanente de que colonos no Rapa Nui puedan permanecer en la isla y por tanto hacerse cargo de tierra, hacerse cargo también de otro tipo de bienes. Entonces hay un temor más o menos presente en la iglesia. Eso hay que tenerlo claro, hay que tenerlo claro. Eso, ¿ya? Eso, ¿ya? No sé si eh, una variable, yo diría, importante de tener de la agencia de la comunidad. Hay una agencia de la comunidad por evitar el tema del colonialismo de colonos. Ellos son los colonos, ¿ya? Ellos son los colonos. Eso es lo que yo diría. Ahora, déjenme, no sé si David te queda claro. Sí, pero igual como que lo sentía medio confuso por el punto 3, donde dice como que se prohíbe la perpetuidad, ya sea entre naturales o a personas foráneas, como que me da a entender como que los naturales tampoco podían acceder a la perpetuidad de la tierra, pues a la perpetuidad de la venta de la tierra. No, lo que yo creo que lo que hay detrás de eso, Gaby, es un intento de evitar que, que se pueda introducir el mecanismo de mercado, que por tanto un Rapa Nui pueda comprarle tierra a otro Rapa Nui, y al comprarle otra tierra a Rapa Nui, por tanto despoja a un Rapa Nui de tierra. ¿Ya? Eso por un lado. Y segundo, yo creo que un tema muy importante, creo que lo habíamos comentado antes, el asunto de que los Rapa Nui, el padre, ejerce un tipo de autoridad sobre sus hijos justamente porque el padre es el que le permite acceso a los Rapa Nui a la tierra. ¿Ya? Por supuesto, el chico no puede ir al tribunal y decirle fui desheredado por mi padre. Eso no, eso por lo menos hasta la década del 60 no existe. Por la ley Pascua va a existir esa posibilidad, ¿no? De alguien pueda recurrir a la justicia si ha sido desheredado. La gracia de Pascua era el sistema parcelario, porque si mi padre me despojaba del derecho, podría estar molesto con mi padre, pero yo podía acceder a tierra en la medida de que podía ir perfectamente a la autoridad, al subdelegado, decirle, como ha sido la tradición desde la década del 20, de que aquellos que no tenemos acceso a tierra, ya usted tiene que darme 5 hectáreas de tierra, y eso fue así, eso se fue dando, ¿ya? Y lo mostramos justamente esta expansión permanente de la comunidad sobre las tierras. Interesante, porque ese proceso que fue de larga data se puso fin en la década del 2000. ¿Ya? Se puso fin porque se hizo una consulta y la comunidad decidió que no se entregaran más parcelas. ¿Ya? Entonces, por supuesto, eso presiona enormemente que los Rapa Nui hoy día luchen, o cualquier persona, te fijas tú, si no tiene acceso a tierra al interior de las tierras de su comunidad, tiene, claro, dos posibilidades, o una, ¿ya? Si, tiene, tiene uno, o va de un pariente que tiene exceso de tierra y le pide, me ha tocado, por ejemplo, la Paloma Juque, una investigadora Rapa Nui, ¿ya?
ella, al interior de los Huskies ya había muy poca tierra. Va donde una tía, ¿ya? Donde una tía, ¿ya? Que no tiene heredero y tiene mucha tierra, entonces le pide a ella que le dé un sitio. Y se lo da, ¿te fijas tú? La otra era comprar tierra, porque efectivamente lo vamos a ver más adelante, la actual ley permite que un Rapa Nui pueda vender a otro Rapa Nui sus derechos, ¿ya? Sobre la tierra. ¿Ya? Eso. ¿Mm? Yo creo, mi impresión en esa carta, por lo menos, ¿ya? Era justamente evitar el tema del mercado. Eso, lamentablemente, hoy día el mercado es una realidad en la isla de Pascua. Un mercado, eso sí, como insisto, funciona exclusivamente en el seno de la misma familia, dentro de la misma familia Rapanui. Ya, déjeme compartir ahora una serie de datos interesantes. Estos son los datos de la comunidad, ¿eh? Yo diría que hay un segundo dato de la comunidad que me parece interesante, que es el dato, lo puse así, ¿ya? La agencia Rapa Nui, ¿ya? No sé si se nota, se lee, ¿sí? Gaby, ¿lees? Se ve, Sí, profe. Sí, perfecto, muy bien. Hay un, hay un tema que me parece clave para entender, temas clave para la cosa Rapa Nui. Uno, lo que digamos, el sistema parcelario. Lo otro es que la comunidad es una comunidad que ya sabemos, se mueve con un escenario de trasfondo del Tratado de 1888. Y ese Tratado de 88, una de sus variables que es clave y fundamental es que, cuidado, las tierras son nuestras, ¿ya? Cuando digo que las tierras son nuestras, esto inmediatamente pone fin a la posibilidad de montar un sistema equivalente a la hacienda, ¿ya? A la hacienda tradicional, porque la hacienda tradicional lo que consiste en que el sujeto que trabaja en el interior de la hacienda, el inquilino, se considera, el inquilino no se considera que él es el dueño de la tierra, el dueño de la tierra es el patrón. En cambio aquí esa lógica no existe. El rapanui siempre se siente, se trabaja para la compañía y dice, cuidado la compañía. Ojo, la tierra que usted trabaja es nuestra tierra, así que administrela bien, ¿ya? Y páguenos bien. Entonces, veamos un poco antecedentes de la agencia Rapanui, qué capacidad tenía los Rapanui como agencia en este contexto colonial en que están viviendo. ¿Ya? Eh, es una carta de agosto del año 28, agosto del 28, enviada por el administrador, por el subdelegado, ¿ya? Al administrador de la compañía. ¿Ya? Aquí tenemos los tres actores funcionando, ¿no? Tenemos por un lado al administrador, ¿ya? Que es en este caso Recabarre, tenemos el subdelegado Recabarre, tenemos al administrador, ¿ya? De la compañía, que es Enrique Hermos, y tenemos una información de qué está pasando con la comunidad. Dice, muy señor mío y amigo, pongo en conocimiento de usted de que en fecha 30 de julio del mes pasado los habitantes de la isla Pascua se declararon en huelga. Los Rapanui se declararon en huelga, ¿ya? Pidiendo aumento de salario y raciones respectivas al señor administrador de la compañía explotadora de la isla Pascua, ¿ya? Los huelguistas los huelguistas nombraron sus representantes a la siguiente persona, Pedro Atán, ¿ya? Ojo con este personaje, Pedro Atán. Acuérdense, Pedro Atán es el primer personaje con el cual Alfred Metrón conversa. Daniel Chávez, ¿ya? Daniel Chávez está ligado a la familia Chávez, que fue cabeza de la rebelión de Angata, en el periodo de Angata, ¿ya? Moisés Tuqui y Nicolás Pacomio, para que se presenten a esta subdelegación marítima y sigan sus reclamos. Cuidado, Nicolás Pacomio forma parte de los chicos, ya, que asesinaron al segundo a bordo de la compañía. Dice, los nombrados más arriba se presentaron a esta subdelegación a las 2 p.m. del día de 5 de agosto y expusieron los siguientes puntos. ¿Qué expusieron los puntos? Primero, mejoramiento de sus jornales. Hombre razón de 4 pesos diarios en su ración en café, almuerzo y comida, hora de almuerzo 11 a.m. y comida a las 5 p.m. Segundo punto, mejoramiento de sus jornales para los niños y las mujeres, 3 pesos diarios, y sus raciones y horas como los demás hombres. Tercer punto, no entrarán a trabajar ninguna persona si el señor administrador no acepta nuestra petición. Dice, para los trabajos, cuarto, para los trabajos de esquila que se efectúan en el mes de octubre y noviembre del presente año, se pide por el ciento de ojuno, ya, 10 pesos, ya,
y la otra cifra que ustedes ven ahí, con sus respectivas razones. Punto quinto, los que quieran trabajo voluntariamente, los trabajos de la administración y los de campo se opondrán hasta el último, hasta que la compañía arregle definitivamente. Y sexto punto, la compañía acepta nuestras condiciones y la de todos los habitantes de esta isla queda arreglado y todo el mundo se irá a trabajar tranquilo. ¿Ah? Si la compañía acepta estas condiciones, entonces volvemos al trabajo. ¿Ya? Y punto séptimo, quedan en esta subdelegación las firmas de representantes de esta huelga general. ¿Ya? Esto, ¿ah? Es que este antecedente no es un antecedente único, lo vamos a ver y lo podemos ver a lo largo de la década del 20, la década del 30, la década del 40, y lo vamos a ver también en la década del 50. La capacidad, la conciencia absoluta por parte de la comunidad de que hay que negociar año a año, ya con representantes de la comunidad, con la compañía y con el representante del gobierno, ya el conjunto de los bienes, del valor de la mano de obra, como también vamos a ver también, no ahora, pero el valor de los productos que vende la compañía. Se negocia todo, ¿ya? Porque quiero señalar que esta comunidad, ya con esta huelga, ya que el primer antecedente, ya hay antecedentes anteriores, la ANGATA es una forma también de huelga, si quieren, entre comillas, donde la comunidad ya considera que eh, nada es natural en la isla, ya, todo debe negociarse en la isla y debe negociarse año a año. Y en esa negociación es una negociación que se hace a partir con representantes de la comunidad. El tema de los representantes es un tema clave para este tema. ¿Ya? El año, la misma fecha, ¿ya? Y señala, dice, muy señor mío, la presente, pero quiero comunicar a usted que hice llamar a los representantes de la huelga y le hice saber su resolución con respecto a sus jornales y que la administración aceptará con gusto dichos jornales. ¿Ya? Los representantes se reunieron, los representantes reunieron a la gente en la plaza, que cuidado, la plaza está inmediatamente al lado de la iglesia, para comunicarle, muchos aceptaron los ofrecimientos a la compañía, para los hombres 3 pesos diarios, para la mujer y niño 1.5 diarios, otros se plantearon en el primer pedido, al contrario, aumentando aún más sus exigencias con respecto a la esquila, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Pongo esta otra carta también para ver que los consensos al interior de la comunidad en las negociaciones no era totalmente compartido y había en el seno de la misma comunidad diferencias con respecto a cuánto había que presionar, cuánto no había, cuáles eran los límites de la presión. ¿Ya? Muy bien. O sea, ojo, la comunidad se reúne, pero es una comunidad también que genera disenso en su propio interior. Años después, el año 30, tenemos el siguiente dato, ya en el año 29, un año después de lo que habíamos visto, ya un informe del capitán de la corbeta, ya de la Armada, ya Francisco Acosta, ya, donde nuevamente se encara este tipo de negociaciones. ¿Ya? Dice, en vista de haber encontrado dificultades de diferente índole, haberse presentado reclamos por parte de los habitantes de esta isla, como también por el administrador de la compañía, y considerando que era necesario arreglar esta situación para evitar mayores daños, como huelgas, atropellos y desmanes. ¿Ya? Y se continúa, dice, el comandante de transporte aptado, capitán de corbeta, después de oír y estar de acuerdo con ambas partes, ha determinado que lo sucesivo, y mientras sea utilizado como corresponde a las leyes de la República, que los salarios, ventas de almacenes y demás detalles que se enunciaron se cumplan fielmente para resguardo uno de otro. Y como se dijo anteriormente, aceptado por el administrador, ¿ya? Y los nativos, nuevamente, Nicolás Pacomio, Pedro Atán, Daniel Chávez, quienes son representantes nombrados por los habitantes de la isla para constancia de todos ellos firman la presente disposición y para legalizar la representación del pueblo, se hace una declaración aparte, firmada por, y esto por eso me interesa y por eso me lo pongo en rojo, firmada por 10 y más personas representativas de las diferentes familias, es decir, la organización de base son las familias que eligen representantes y que van a ser presentes. ¿Ya? Este punto, ¿no? El punto de las familias, ¿ya? El conjunto de las familias. ¿Ya? No,
es una comunidad que en su seno tiene diferentes familias, los Tuki, los Juque, los Atán, los Paoa, los Cardinales, después vemos ver también los de, se van a transformar en familias, ¿ya? Los Edmunds, etcétera, ¿ya? Es un punto que me parece destacable. Lo mismo pasa con un informe comienzo del 30, ¿ya? De las negociaciones, no las voy a mencionar, lo pueden ver de usted, ya nuevamente aparecen este tipo de temas, ya de las negociaciones. El año 35, ¿ya? Dentro del conjunto de los representantes va a aparecer, ya lo veíamos antes, estaba en las negociaciones, Pedro Atán, ¿ya? Pedro Atán va a ser elegido, va a ser designado como alcalde por la autoridad naval, ¿ya? Y tenemos entonces este personaje que ya lo habíamos visto en las negociaciones, lo vimos, sabemos de él también en la obra de Metro, y aquí aparece el documento donde la autoridad, el subdelegado, lo designa como alcalde. Y aquí lo tenemos a Pedro Atán en una foto más posterior, año 57, ya una fotografía de Rebeca Yáñez, ya una gran fotógrafo, ya y está con Catalina Hey, que vamos a verla después, es la primera profesora normalista, ya de la isla de Pascua, que va a salir justamente en los primeros años de la década del 50 y va a regresar como profesor. Y lo que me parece interesante, y lo vamos a ver también más adelante, fíjese cómo Pedro Atán está vestido, digamos, como alcalde, él se da una vestimenta, ya que lo, lo, aparece como muy próxima a lo que es un miembro de la Armada. En el mismo momento en que la autoridad designan a Pedro Atán como alcalde, ¿ya? Sin duda reemplazando a Juan Tepano, que ocupaba un cargo que uno podría decir equivalente a el cacique, se hace una elección popular el año 85 para regidores, ¿ya? Y dice en conformidad al resultado de la elección popular para regidores municipales verificado el 15 de diciembre del año 85. Nombres de regidores municipales de la isla de Pascua, ¿ya? Un periodo legal, ¿ya? ¿Y quiénes son? Simón Oroco, Juan Araki, Victoria Rapas Ango, ¿ya? La mujer, ¿ya? Acuérdense, Victoria Rapas Ango unida matrimonialmente con Edmund, Juan Oroco, Tomás Jaoba, Timoteo Jaoba, Domingo Pacarati, ¿ya? Charles Teao, Alberto Paoa y Benjamín Paoa. Falta un estudio por saber quiénes son. Si ustedes se dan cuenta, los AOA y los PAOA aparecen como dominando el escenario. ¿Ya? Pero, ¿ya? Participación Rapanui, ¿ya? Participación Rapanui en este instante. El año 86, ¿ya? Se puso una cosa bien interesante para que vean ustedes el peso que tiene la comunidad. ¿Ya? El subdelegado, ¿ya? El subdelegado, ¿ya? La máxima autoridad del Estado en la isla, ¿ya? Le hace saber a la autoridad, dice, muy señor mío, cumpliendo con la comisión que tuvo bien honrarme, me permito ya poner en su conocimiento que he encontrado de parte de los nativos una fuerte resistencia, negándose la mayor parte de ellos a proporcionar los datos. Se refiere, queremos, hay que hacer un censo de la población, toda la población en Chile y en todo el territorio, y por supuesto también en la isla de Pascua hay que hacer el censo, y por supuesto las personas tienen la obligación de proporcionar la información propia que pide el censo. En la isla de Pascua, los Rapanui se opusieron al censo. Dice, parte de los nativos, ha encontrado de parte de los nativos una fuerte resistencia, negándose a la mayor parte de ellos a proporcionar los datos, resultando infructuosa todos mis esfuerzos por convencerlos de que este censo no les perjudica en nada y además que era una ley que había que cumplirse, ¿no? Fíjense cómo los Rapanui, esta suerte de lo que comentamos ayer, ¿no? Esta suerte de paranoia, ¿ya? De que se entregan determinados tipos de información, y obviamente el censo, ¿ya? Entrega información que los Rapanui consideran que los pueden vulnerar en su dimensión soberana. Por tanto, se niegan. A lo que han contestado que no dan ningún dato, y no firman hasta que no llegue un señor comandante y se los diga que lo haga. ¿Ya? Es decir, el subdelegado no tiene la autoridad última, que tendría la autoridad última,
ya sería una autoridad mayor que la de él, que obviamente va ligada a la llegada y a la presencia de los barcos de la Armada. Bueno, ¿ya? Y da datos de quienes sí lo han apoyado y quienes no, ¿ya? Eh, y otro dato interesante, creo que se me pasó aquí, ¿ya? El, que este rechazo también, hay, mismo, hay un rechazo de la eliminación de los perros, ¿ya? Los perros, los Rapanui tienen muchos perros hasta el día de hoy, ¿ya? Y el subdelegado, junto con las autoridades de la compañía, consideran que es necesario eliminar de forma significativa los perros, porque los perros ya ponen en peligro ya las ovejas, ¿ya? Y se las comen, ¿ya? Se las comen a la oveja, entonces hay que eliminarlo. Entonces decide por un decreto que los perros sean eliminados, ¿ya? ¿Cómo responde la comunidad? ¿Ya? Eh, a ver, aquí. Perdón. Dice, a la resistencia de los nativos para entregar o matar los perros les llamé a todos a la subdelegación, a cuya citación no asistió nadie, ¿ya? Viéndome obligado el domingo 5 a hablarles en la Plaza Libertad a las 10 de la mañana, haciéndole comprender en forma terminante que aprobaba en todas sus partes la resolución de la compañía. Lo que le interesa es lo siguiente, el subdelegado, ¿ya? Cree tener la autoridad como, ¿ya? Obligar, ¿ya? Simplemente a un encuentro en la subdelegación para tratar este tema, y la comunidad simplemente no asiste, ¿ya? ¿Ya? Cuando se habla de colonialismo, ya un colonialismo brutal, y donde el colonialismo ya no tiene la fuerza ni para obligar a que existan una reunión, es un colonialismo muy particular, ¿ya? Pedro Atán entonces como máxima figura elegida, ¿ya? Eh, en un informe de conducta de él, acuérdense que había un libro que iba registrando, por parte del subdelegado, iba registrando la conducta de todas las personas. Hay un libro que lamentablemente no hemos podido nunca conseguir, pero hay un informe hecho por parte de la Armada que se valen de ese libro. Y uno de esos informes da cuenta del comportamiento de Pedro Batán, del alcalde, entre el año 48 y 49. Dice, ha dejado bastante que desear la conducta de Pedro, como lo demuestran las faltas cometidas anotadas en su hoja de conducta, y debiendo hacer presente además que es el cabecilla de una sociedad de nativos. ¿Ya? Pedro Atrán es un cabecilla de una sociedad de nativos, que se dedican a especular con toda clase de negocios, ya sea vendiendo géneros y mercadería a mayores precios de los pagados por ellos en la pulpería, prestando dinero con intereses subidos, vendiendo licores, etc. Y destacado por mí, ¿no? Además, es el incitador del pueblo contra la autoridad cuando ésta toma alguna medida represiva, por lo que a mi juicio estimo necesario la expulsión de dicho elemento, ¿ya? Es una nueva deportación, ¿ya? Nunca se llevó a cabo, nunca se llevó a cabo. Vamos a ver que Pedro Atán va a gozar de un prestigio, ¿ya? Mayor que el que puede tener este señor Carlos Pascual Altamirano. Y por último, les pongo el caso muy sorprendente del año 54 sobre la piratería del Windjammer, ¿ya? Este velero llegó a la isla de Pascua en ese año, ya estaba al mando de una joven periodista muy destacada que se llamaba Peggy Poole, que ganó a veces muchísima plata, tenía los suficientes recursos como para iniciar una travesía a nivel del mundo a través de un velero. Y llegó a la isla de Pascua, llegó a la isla de Pascua. ¿Y qué le sucedió en la isla de Pascua? Es que simplemente por mal manejo, ya su velero, este famoso el Windjammer, encalló, ya, y muy cerca de Angaroa, y la comunidad simplemente fue y se lo robó completamente, ¿ya? Entonces señala lo siguiente el Peggy Poole, dice, cuando el 23 de agosto dejé mi yate, ¿ya? Los isleños robaron cuanto había en él. Nos dijo sin demostrar en su semblante gran preocupación por este hecho, ¿no? Es un periodista que la entrevista al llegar a Valparaíso. Pedían paro a las autoridades de la isla, pero estas me dijeron que nada podían hacer, ya que eran muchos los isleños y ellos muy pocas, y podía estallar
una revuelta. ¿Ya? El dominio, el peso de la comunidad y de su agencia, ¿no? Eso es lo que quisiera tenerlo claro. O sea, dentro, el pueblo de la comunidad, un pueblo de la comunidad con una capacidad política, con una capacidad de negociación, con una capacidad de tener, gracias al sistema parcelario, pues construir al interior del sistema parcelario una economía campesina. Gracias a la economía campesina, por tanto, se genera un espacio político ya para negociar por parte de con el Estado y, por supuesto, con la compañía explotadora. Eso, no sé si hay alguna pregunta sobre este punto. ¿Alguna? ¿Todo claro, Pablo? ¿Sí? Profesor, yo tenía una pregunta. En la mayoría de estas revueltas, el tema de la agencia pasaba por un mediador que hablaba en español, me imagino, para las cartas y todo eso. ¿Quién solía ser? Bueno, yo creo que si seguimos a los representantes, muchos de ellos hablaban español. ¿Ya? Juan Tepano, ¿ya? Pedro Batán, sin duda, que lo hablaba. Y además por una razón, muchos de ellos lo vamos a ver, muchos de ellos también tuvieron experiencia urbana, ¿ya? Muchos de ellos se arrancaron de la isla, que yo diría que una parte también de la agencia Rapa Nui, que la vamos a ver también del año 44 en adelante, ¿ya? Que debería ser incorporada. O sea, dentro del escenario de la agencia Rapa Nui es salir de la isla y posteriormente regresar, ¿ya? Entonces, obviamente el tipo que salía de la isla, el tipo que además tenía un buen manejo del español, rápidamente los Rapa Nui decían, lo podían poner como representante en las políticas de negociación. ¿Ya? Claro. Y acuérdate un poco lo que dice también Metro. La experiencia de Metro, ¿ya? Sobre todo con las cartas de él, ¿ya? Es precisa, una cosa bien notable. Él se sorprende del manejo que hacen los rapaníes del español. ¿Ya? Se sorprende. ¿Ya? No, no, no solamente del español, también de otras lenguas, del inglés y del francés. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Entonces, esta imagen también del Rapa Nui que se refugia en su lengua y no quiere hablar español, por lo menos en esa década no es así. ¿Ya? Hay un afán de aprender lenguas extranjeras, sin ninguna duda. ¿Ya? Es bueno, eh, déjeme, yo creo que un tema, ¿ya? Eh, un tema, si nos metiéramos ahora, nos desplazamos del polo de la comunidad, ¿no? Y nos pasáramos al polo de lo que va a ser lo que podríamos llamar la nación chilena, ¿ya? O el Estado chileno, ¿eh? Ese polo, el polo Estado, pero el polo nación, diría que un tema importante para poder comprender las características que va a tener ese polo, que va a adquirir en la década del 30, tiene que ver con las consecuencias que se derivaron de la expedición de Metro y la Bachelet. ¿Ya? El año 34, el año 35, llega esta expedición francesa, y esta expedición francesa, ¿ya? Genera un efecto político en Chile que me parece importante destacar. Así que déjenme compartir de forma rápida eh, el, el, lo que fue este acontecimiento, ¿no? La expedición belga-francesa de julio 84 a enero 85, ¿ya? Rápido, ¿ya? Esta expedición nunca pasó, la prensa rápidamente se dio cuenta de esta expedición. Posiblemente sea, diría, la última gran expedición colonial, ¿ah? Por parte de los franceses y de los belgas, ¿ya? Y se va a hacer básicamente, es una expedición colonial, ni siquiera entre comillas, es una expedición científica, pero está revestido de una dimensión colonial que me parece interesante como destacarla, ¿ya? Entonces el Mercurio, ya misión científica Pascua, fíjense, de mayo 84 ya empieza, en febrero del año 84, ya empieza a hacerse mención,
meses antes, 9 meses, 10 meses antes que lleguen los franceses, empieza ya a circular en la prensa la- esta expedición que se va a realizar sobre la isla de Pascua. El mercurio, por supuesto, es la primera fuente más importante para esa expedición. Aquí la tenemos del 16 de mayo del año 84, ¿ya? Misión francesa etnográfica que va a Pascua, ¿ya? No, por supuesto no es una misión colonial clásica en el sentido de que va a posicionarse y va a hacerse dueño de la isla y va a explotar a los rapanui. No, no, está muy lejos. Es una misión científica que se desplaza a Francia, a la isla de Pascua, ¿ya? Sí. El Mercurio ya en junio nuevamente continúa informando que esta misión va a pasar por Valparaíso, ¿ya? Y, y aquí donde viene interesante esto, que esta expedición, nada menos que viene, ¿ya?, en un buque de guerra, ¿ya?, francés, ¿ya? Y el Mercurio, ¿ya?, justamente lo señala, dice el crucero colonial, ¿ya? Eh, con la misión científica francesa llegará el 30 de Valparaíso, ¿no? Esto en primera página, ¿ya? Y al día siguiente, el 22 de junio, los días siguientes, dice, hoy a las 8 horas debe llegar el crucero Aviso, ¿ya?, que es un tipo de buque de la Armada Francesa, el yo no sé cómo pronunciarlo, prefiero ni mencionarlo para que no se rían ustedes. Muy bien, y aquí en plena página completa del Mercurio, primera página, ¿ya?, donde aparece esta información, ahí está. Y nuevamente más datos sobre esta misión, ¿ya? Desembarcado en Valparaíso, y entonces entrevista nada menos que a Metro, que está, ¿ya?, desde el 6 de julio, ¿ya? Y ponen a Metro, que está a mano izquierda, y el comandante a mano derecha. Aquí las dos cabezas que se destacan, interesante, que son de carácter científico, que realiza el buque Aviso de la Marina de Guerra de Francia, una marina de guerra directa. Bueno, y el profesor, por supuesto, Metro es entrevistado, ¿ya? ¿Ya? Y se señala que esta es una trascendental investigación científica, y se señala que en la tarde del 11 de julio va a partir esta expedición a Francia, ¿ya? Partió el crucero, ¿ya? Y sigue, ¿ya? Y el 31 de julio dice, el barco, el Aviso, llegó a la isla de Pascua. Muy bien, todo funcionando muy bien, ¿ya? Y en el mismo momento, ¿ya?, en julio, finales de julio, ¿ya?, el 2 de agosto, el mes siguiente, ¿ya?, días después, parte la Baquedano a la isla de Pascua, ¿ya? El buque escuela, ¿ya?, el buque que establece la nación soberana en la isla de Pascua, posiblemente preocupado, ¿ya?, de cómo un buque de guerra, cómo los rapanui van a entender, ¿ya?, la presencia de un buque de guerra francés. ¿Qué tal si mandamos a nuestro buque más característico, ¿ya?, a la isla, ¿no? La va a quedar, ¿ya? ¿Cuál es el registro fotográfico? Es bastante grande, me interesan algunas fotos. Aquí tenemos las dos personajes claves, ¿no? La Bacherí, la representante de la pata belga, Metro, y de la parte chilena, ¿ya? Un médico, ¿ya?, que en este momento se acaban de olvidarme el nombre, Drapkin, ¿ya?, un médico, Drapkin, ¿ya?, que va a hacer un excelente estudio de antropología física en la isla. Estos son los tres científicos, de alguna manera, a cargo de la misión. Esta foto, ¿ya?, esta es una foto, esta y esa foto, ¿ya?, forman parte de este archivo fotográfico, y que ponen en evidencia un tipo de baile que se realizaba en la isla de Pascua. Y si ustedes se recuerdan, Pedro Atán vestido como marinero, ahora tenemos a los mismos Rapanui vestidos de marinero, ¿ya?, ¿ya?, haciendo, como se llama, un baile, ¿ya?, y que en una filmación que tenemos sobre esta expedición aparece, que es como una cueca Rapanui, ¿ya?, la que ellos estarían como bailando, ¿ya? Aquí los vemos, aquí los llamémoslo así, los guardia marina, y aquí como, ¿ya?, los oficiales, ¿ya?, o suboficiales, ¿ya? Los tenemos aquí con su chaqueta blanca, y aquí en el fondo tenemos a uno de los grumetes, ¿no? ¿Ya? Este baile, esta mímesis, ¿ya?, la mímesis Rapanui, ¿ya?, que de alguna manera hace que el triángulo, ¿ya?, ellos mismos se sientan como formando parte
¿ya? De la misma armada, ¿ya? Bajo esta fórmula. Y por tanto, claro, la imagen del triángulo se complejiza, ¿no? Porque de alguna manera, bajo esta fórmula mimética, la misma comunidad deviene, ¿ya? Deviene armada, deviene miembro de la armada, ¿ya? Y aquí una fiesta típica Rapa Nui de casamiento, ¿ya? Que imitan de alguna manera una fiesta que imita un barco, ¿no? Los minos orones, ¿ya? Y te puedes ver nuevamente la mímesis, ¿ya? En marineros vemos a los Rapa Nui vestidos con su ropa militar, ¿ya? Eso, ¿ya? Viramo, la madre de Juan Tepano, registrada en el archivo de la Armada. Aquí vemos a Juan Tepano, ¿ya? Que era la máxima figura, ¿ya? Acuérdense que después va a ser reemplazado por Pedro Atán, ¿ya? Aquí lo tenemos, posiblemente sea su último registro fotográfico, ¿ya? Eh, para uno después, ¿ah? De Juan Tepano, ¿ya? Y los Pons, ¿ya? La familia Pons, ¿ya? De un colono instalado francés, ligado una mujer rapanui y con una enorme descendencia vigente hasta el día de hoy, ¿no? O sea, de cómo ya no naturales se vinculan por alianza, ¿ya? Y establecen entonces esta descendencia, ¿ya? Rapanui, ¿ya? Que uno podría decir mestizo. Este es un tema sensible, ¿no? O sea, el impedir que los mestizos se transformen en mestizos, así como impedir la llegada de colonos, impedir que los mestizos se transformen en una categoría en tercera, por decirlo así, ¿ya? Que no sean ni Rapanui ni continentales, sino un tercer sector, evitar que la emergencia de un tercer sector, ¿ya? Como fue propio, por ejemplo, de América Latina, donde los mestizos se transforman ya es en un tercer sector dominante ¿sí? Que también en Tahití están los Meti, que justamente en Tahití existe esta tercera categoría que serían los mestizos y que políticamente son distintos que los nativos y los extranjeros. Entonces es interesante ver que en Rapa Nui no ocurrió, no hay un polo mestizo, por ejemplo, actualmente, nunca lo ha existido. Claro. Mira, ¿y hay trabajo, Pablo, sobre los mestizos en Tahití? Me acuerdo de haber revisado bibliografía muy superficialmente, pero habían trabajos sobre el concepto es meti, que es mestizo afrancesado, es una categoría, pero nunca profundicé el tema. Ajá. Muy bien. Otra foto del registro, una hermosa foto, ¿ya? De una joven o ya mujer un poquito mayor, ¿ya? Rapa Nui, ¿ya? Que nos mira hasta el día de hoy. Esa es la gracia de la fotografía, ¿ya? Es un registro, ella nos mira hoy. Y nos van a seguir mirando, ¿ya? Mañana y pasado posiblemente, que quiera mirarla, por supuesto. ¿Ya? El tema de la letra, ¿ya? Una foto brutal, ¿ya? De los estragos que significa la lepra, ¿ya? Y del control que había que tener de la lepra, y por eso me pareció interesante el dato demográfico al comienzo, ¿no? De que los controles sanitarios, los sistemas disciplinarios sanitarios permitan justamente el crecimiento demográfico y evitar que la comunidad se pudiera afectada por el fenómeno de la lepra en términos de disminución de su curva demográfica, ¿ya? Y una foto que me parece espectacular, ¿no? Que es la foto de la Bacherí, ¿ya? No tenemos foto equivalente de Metro. Metro no se vincula positivamente con la comunidad. En cambio, la Bacherí sí, Aquí tenemos esta foto, ¿ya? De él junto con Magdalena Aoba, ya con Ignacia Paoa, que son todas mujeres de una gran importancia, y con Verónica Tan. Fíjense, la foto me parece, ¿no? Cómo él está con estas tres mujeres, ¿ya? Y cómo las tres mujeres están también con él, ¿no? Están pasando muy bien, ¿no? Es un vínculo, que alguien podría decir, miren,
No, esto hay una buena onda en esta fotografía, ¿no? Hay funcionando lo que Sánchez llama la economía trascendental, ya, del amor, en este caso una economía trascendental de la amistad, ¿no? Los Rapa Nui logran establecer un vínculo con la Bachelet, ya que si tenía una dimensión colonial ya negativa, aquí aparece extremadamente como positiva, ¿no? Otra foto. Y el regreso de la expedición se hace a través del buque Mercator, que nuevamente es un buque de la Armada, este es un buque de la escuela de la Armada belga, y que se va a hacer a fines de diciembre y en los primeros días de enero 85. Y aquí sucede, ya que tenemos un oficial o un grumete del mercado, y lo que hacen los tipos es llevarse dos moai. Y aquí aparece la dimensión, ¿ya? Una dimensión que para muchos tiene el carácter colonial de esta expedición. El mismo Metros lo sabe, ¿ya? Lo refleja muy bien en un capítulo de su libro, el capítulo último, de lo que se están llevando a la isla de Pascua, ya transgrede las normas eh, internacionales del momento, ¿no? Hay una suerte de saqueo, ¿ya? Impune por parte del gobierno de esta expedición, ¿ya? Aquí están llevándose una de las dos cabezas, y aquí están las dos cabezas que se llevaron, ¿no? En lugar de extracción, el Ajo Nao Nao, y se ubica en el Museo del Louvre, que hoy día el Museo Quebralí. Ustedes entran al Museo Quebralí, la primera cosa que ven, ¿ya? ¿Cómo se llama? Esta cabeza. Y se les recuerdo en ese video que les pasé a ustedes, donde está Araki, Leviante Araki, y habla justamente con este Moai, ¿no? Que tiene un vínculo con este Moai. Este que se llevó a Francia, ¿ya? Al museo, y que se mantiene hasta el día de hoy. No conozco peticiones por parte de los Rapa Nui de pedir su extradición, ¿ya? Y el que está en Bélgica, ¿ya? Este museo, ¿ya? Entonces, ojo con esta expedición, pero ojo por esta expedición. Aquí tenemos las producciones de los libros, y ya nuevamente el Mercurio, en noviembre 84, dando cuenta en el momento en que está la expedición en Francia, ¿ya? Pero en diciembre, cuando ya se sabe de que esta expedición puede llevarse piezas significativas de la isla, comienza una campaña, ¿ya? Por tratar de impedir que los franceses salquen la riqueza arqueológica de la isla de Pascua. Y yo creo que, por supuesto, el titular más importante es del diario La Opinión, un diario que además es un diario de la capital, de Santiago, y un diario muy sensible a las situaciones que se han estado viviendo, no solamente en Pascua, también en otros lugares. Dice: saquear la isla de Pascua por una expedición científica extranjera, ¿no? Al Museo Europeo serán llevadas valiosísimas colecciones arqueológicas. La respuesta, ¿ya? Se generó, por supuesto, toda una enorme discusión en la prensa, ya si efectivamente iba a ser saqueada la isla. Acuérdense que esto está denunciándose a mediados de diciembre, ya del 34, la expedición, el Mercator llega a finales de diciembre, ¿ya? Y se va a los primeros días de enero. Entonces hay toda una manera de evitarlo esto, y a pesar de toda esta campaña, los franceses simplemente saquean la isla de Pascua, ¿ya? Llevándose estas dos piezas y muchas otras más, ¿ya? De la isla de Pascua, ¿ya? Sin duda, que tanto la Cheguí como Metro estaban al tanto de que de estas informaciones que estaban sucediendo en el continente, y a pesar de todo eso, lo sacan, ¿no? Y bueno, el Mercurio, por supuesto, se puso del lado de los franceses, y es inexacto que los monumentos históricos de Pascua hayan sido arrancados de la isla. Y por supuesto, ustedes se dan cuenta que el Mercurio miente, ¿ya? Porque, o no miente, por lo menos no sabe, no está al tanto de efectivamente lo que está sucediendo en la isla, ¿ya? Eh, Hay una expedición chilena, ¿ya? Que va a Pascua en ese mismo momento, y se les interroga a ellos si efectivamente están llevándose piezas. Ellos dicen que no, ¿no? Que no, que no, que estemos tranquilos. Y sin embargo, ya, bueno, aquí otro
Antes, lo que me parece interesante, y no lo he puesto acá, es la reacción por parte, por eso, para eso hay otro PowerPoint, es la reacción que tiene el gobierno chileno, las autoridades y la sociedad civil, la respuesta que tiene la nación, la sociedad civil y el Estado frente a esta situación. Y esa reacción está, yo diría que lo que es más, más fuerte es la Universidad de Chile crea una comisión, la Universidad de Chile crea una comisión científica, es decir, ¿cómo es posible? ¿Ya? ¿Cómo es posible que lo que está sucediendo en Isla Pascua, aquí hay una carencia tanto del Estado como de las instituciones de la sociedad civil chilena, ya que no se hacen cargo de las investigaciones que tienen que venir franceses o extranjeros ya a la Isla Pascua. En la misma época, entre paréntesis, ya había dos expediciones inglesas con intenciones de llegar a la Isla Pascua, ¿ya? Y el gobierno chileno, a través de la Universidad de Chile, inicia entonces toda una campaña para crear las condiciones de investigación sobre la Isla Pascua. El personaje que puse como primera foto es Sebastián Engel, porque la respuesta que es increíble es que en esa comisión que se forma a partir de distintas instancias de la Universidad de Chile, resultan todo un fracaso. Y la única persona que puede ir a la Isla de Pascua es un miembro de esa comisión, que es un lingüista, que es el padre Sebastián Engler, ya que ya ha hecho trabajo lingüístico en la Araucanía, pertenecen ahora en Capuchina. Y él es, en definitiva, el que va a la Isla de Pascua al año siguiente, el año 85, y empieza él ya a publicar ¿ya? Una serie de textos ya en la revista chilena de Historia y Geografía, ¿ya? Que es de la universidad, ¿ya? Eh, y empieza a hacer un trabajo que no se había hecho, no lo hizo tampoco eh, eh, Mitros, ¿no? Que es construir una gramática y un diccionario, ¿ya? Y recoger también la tradición rapanui, ¿no? Y entonces, estas publicaciones, sin duda, la más importante para Sebastián Engel, es La Tierra de Otomatura, Historia, Etnología y Lengua de la Isla de Pascua, publicado el año 48 en la imprenta editorial San Francisco del Padre de las Casas de San Temuco, ¿no? Que es al lado, de un tipo, un capuchino. Pero cuidado, previamente, su parte de sus manuscritos, ¿ya? Él publica un artículo en la revista chilena de Historia y Geografía. ¿Ya? Fíjense, esto tan tempranamente, esto es del año 39. ¿Ya? Y por supuesto, el libro de la Tierra de Matúa, él es consecuente con su filiación religiosa, le dedica el texto a Eugenio Heró, ¿ya? El gran apóstol de la isla de Pascua. ¿Ya? Y bueno, entonces viene antes de la publicación de Metro, sociedad chilena, a través de Metro, puede al fin tener una secuencia y una narrativa de lo que es la historia de Rapa Nui, ¿ya? Y, y la fuente que él utiliza, ¿ya? Es, como lo señala acá, y lo hemos destacado en subrayado, la primera y principal fuente de información es naturalmente la tradición del pueblo, ¿ya? Sebastián Engel logra tener una empatía muy fuerte, además todos ya sabemos por la cuestión católica, de su vinculación, de su afinidad, ¿ya? con sacerdote, y el padre Sebastián simplemente se ganó el corazón de los Rapa Nui y no hubo ningún problema ya en que iniciar un largo diálogo que se tradujo ya en estos textos, ya en una participación muy activa ya de los Rapa Nui. Aquí he puesto otras cosas que no son de mucho interés ahora, como él interpreta la historia, ¿ya? Y la periodificación, esto para la gente de arqueología, por supuesto, le interesa. Aquí nuevamente uno de los tantos mapas con respecto de cómo se ubican las antiguas familias, ¿ya? Y estas fotos, ¿ya? Aquí la anciana Eva, ¿ya? Y lo que me parece también interesante que el uso que hace de la fotografía, ¿ya? Y posiblemente para mí, por lo menos una fotografía más emblemática de estas fotos, ya de Verónica Majute, está la viuda del rey Guido, asesinado en el continente, y la fotografía pertenece a Gesman, ¿ya? Que viaja el año 46, ¿ya? Y después termina el año 47. ¿Ya? Logró en su primer viaje Gesman sacar la fotografía de
Verónica Majuto. Nosotros con Pablo tuvimos más de una vez ya con sus nietos, ¿ya? En la isla Pascua, ¿ya? ¿Ah? Y aquí justamente otros, dos fotografías, ¿ya? De influyentes personas de la isla, los Fati, los Fateh, ¿no? Y bueno, y el tema de la tercera parte de su obra, todo el tema de la lengua, ¿no? Y distintos tipos de conferencias, toda una enorme documentación, ¿ya? Y bueno, va a morir no en Chile, va a morir ni en la isla Pascua, muere en Estados Unidos, promoviendo, ¿ya? Promoviendo a la isla Pascua para conseguir recursos para el trabajo arqueológico, ¿no? Que vamos a ver más adelante eh, creo que aquí está Lázaro Otto, ¿no? Y bueno, los distintos miembros de la iglesia y los distintos miembros de la Armada. Creo que el que está acá es ministro de Educación, ¿no? De la época de Frey, ¿ya? Lo que me interesa de Sebastián Engels, ¿no? Es varias cosas. Uno, yo diría, la entrada nuevamente de la sociedad civil, ¿no? De la Universidad de Chile en este caso, y a través de un representante de la iglesia, y posteriormente Engels, que va, bajo el nombre de la Chile, posteriormente va a permanecer en la isla por un largo periodo, y va a fortalecer, por supuesto, el polo de la iglesia que lo hemos puesto nosotros al lado del polo de la comunidad, ¿ya? Eso, con respecto al, bueno, y aquí efectivamente ahí está el ministro de Educación, ya está Renan Frental, que acaba de morir, el senador, ¿ya? Y las nuevas ediciones del libro de Otumatúa, ¿ya? Esta es de la Universidad de Chile, hay una obra nueva sacada por la Rapa Nui Press, ¿ya? Los textos, nuevamente de la Universidad de Chile, ¿ya? Este es otro texto que me parece siempre muy interesante, primer ciclo, ¿ya? Y un texto, una versión de inglés, ¿ya? De la isla en el centro del mundo, ¿ya? Nuevas luces sobre la isla de Pascua, ¿ya? Eso. Entonces, inglés es una lectura obligada para todos nosotros, ¿ya? Que surge justamente desde el polo, y por decirlo así, el polo Estado, polo Nación, como una reacción si quieren, comillas, anticolonial de lo que fue la expedición de Sebastián Engels, ¿no? Es decir, la Universidad de Chile, que va desde esa fecha en adelante a tener un lugar no menor en las actividades ya de la isla de Pascua, ¿ya? Eh, eh, hasta el día de alguna manera, hasta el día de hoy, ¿no? La Universidad de Chile tiene un referente, un referente. Lo fue, de primer momento, mucho más importante, por supuesto, en esta época, lo fue mucho más importante en la década de los 70 y en los 80, ¿ya? Inclusive en los 90, a partir de las figuras como Claudio Destino, ¿ya? Sobre todo en el ámbito de la arqueología, ¿ya? Creo que ahí está, ¿ya? La arqueología, de alguna manera, ya de los años 50 en adelante, ¿ya? Va a tener una presencia de investigadores chilenos y todos ellos ligados a la Universidad de Chile, ¿ya? Bien, pues, ¿ya? Entonces tenemos el polo Estado, ¿no? El polo Estado reaccionando, el polo de la sociedad civil chilena reaccionando frente a esta expedición externa, por decirlo así, ¿ya? Colonial franco-belga. Y el resultado, ¿no? Que es la presencia de Sebastián Engels y toda una literatura que se genera con él, una literatura construida en el seno de la comunidad, con la comunidad. Eso es lo que quisiera insistir en este punto, ¿ah? Antes que en este punto, porque la gracia de este libro, la gracia de la Tierra de Humatúa, es que pone a los Rapanui, ¿ya? Pone a los Rapanui como los sujetos de la isla de Pascua. O sea, lo que hace Sebastián Engels es darle pie a la comunidad, es darle legitimidad a la comunidad, porque había un determinado tipo corriente, ¿ya? Y determinadas personas que deslegitimaban a la comunidad real, que es a esta comunidad, a esta comunidad, a estos sujetos, ¿ya? Entonces, lo que hace este libro
es poner a la comunidad Rapa Nui como el sujeto de la comunidad. O sea, lo que hace este libro es decirle de todos los actores, la compañía, el Estado, la nación, el verdadero sujeto de la isla es esta comunidad. ¿Ya? Eso es lo que hace Englert. Yo creo que esa es la gracia de su trabajo. ¿Ya? Y no lo hace en abstracto, es de que lo hace a través de la genealogía, el primero que construye genealogía, ¿ya? Mostrando la vinculación de esta comunidad con Otumatúa. Es una comunidad de una larga tradición, a diferencia de la tradición que podría, por ejemplo, montarse con otro tipo de investigadores que consideran que los verdaderos artífices de toda la dimensión arqueológica en Pascua provendrían de otro lugar, como de Perú, ¿ya? Que hace la tesis de ella. Pero no, Englert legitima a esa comunidad. La comunidad que hay en Pascua son los hijos de Otumatúa y ellos son, ¿ya? Los que tienen todos los derechos, ¿ya? En la isla de Pascua. Y se preocupa y los vela como un buen pastor, por decirlo así, a sus... y considera, y esto es lo más complicado también, o tuvo una dimensión complicada, que las condiciones de la isla bajo la ley en 1220 es la más adecuada. Se considera que la dimensión colonial que se vive en Pascua le garantiza a los Rapa Nui, ¿ya? Su derecho, ¿ya? A su tierra, sus derechos a su cultura, ¿ya? Y por tanto, él es de alguna manera un sujeto y tiene esta cara ambivalente de apoyar la ley 1220 y que la isla esté bajo la autoridad naval, ¿ya? De la autoridad naval. Eso con respecto a lo complejo de este personaje, ¿ya? Querido y odiado al interior de la comunidad. No sé si Pablo. ¿Mm? ¿Algún comentario? Pareciera ser que salió en defensa del padre Sebastián Englert, ¿ya? Claro, Sebastián Englert fue un opositor a la ley Pascua, podríamos decir, ¿o no? Hablando... No le gustaba. No le gustaba. No le gustaba, no. Pero tampoco fue un tipo... Su campaña por mantener la ley en 1220 fue una campaña, yo diría, en los 50. Ya en los 60 posiblemente él tenía conciencia de que lo que está... Era irremediable lo que venía. ¿Ya? Era irremediable. ¿Ya? Es un punto a tratar en la próxima clase cuando entremos la década de los 50, ¿ya? Cuando la Armada se hace cargo. Y el papel que juega ahí Engler, ¿ya? Engler es un tipo muy ligado a la Armada, sin duda, ¿ya? Pero también consciente posiblemente de que la situación no podía continuar. De alguna manera también Sebastián Engler está ligado al tema de la arqueología. Y justamente su salida afuera es para promover el turismo. ¿Ya? Él promueve el turismo. Él sale mm, bajo una exposición que se está haciendo en Estados Unidos. ¿Ya? Se ha llevado unos moais a Estados Unidos y él es guiado por el equipo de Muro y compañía. ¿Ya? Entonces, claro, el turismo va a ser. Ahora, una cosa es el turismo bajo la ley 1220 y otra cosa es el turismo bajo la ley Pascua, posiblemente. ¿Ya? Él pensó que el turismo podía hacerse perfectamente bajo el control de la Armada. ¿Ya? Claro. Pero me lo decía Valentín, ¿no? El nieto del rey Tito, y ayer también coronado como rey, ¿no? Decía, el padre Sebastián tenía algo de razón, decía, tenía algo de razón, ¿ya? ¿Mm? Había que frenar, había que frenar la llegada de extranjeros aquí a la isla, ¿ya? Y eso es un fenómeno, como vamos a ver, que se produce con la ley Pascua. La ley Pascua hace que un conjunto muy significativo de chilenos llegan a la isla Pascua, ¿ya? Que es una situación un poquito escandalosa para muchos. No deja de ser interesante el paralelo entre Englert y el padre Lepech en San Pedro de Atacama. Tú Encuentro, siempre has querido ver esa vinculación, ¿ah? disculpe la obsesión, Tienes que escribirlo, Pablo, eso. Tienes que escribirlo. pero también, ¿Ya? o sea, lo que yo sé de Lepech, aparte de lo que leo de Pavés, por ejemplo, Lepech ejerció un control disciplinario sobre las piezas arqueológicas. O sea, él tuvo un rol muy,
muy potente en la arqueología atacameña, digamos, ¿no? Con las momias y todo en una dimensión un poco nacionalista también. Entonces sería interesante ver esa dimensión eclesiástica arqueológica que tuvieron estos personajes, ¿no? Claro, sí. Pero, Pablo, aventúrate. Acabo de leer además un trabajo, una tesis que te la voy a mandar, donde alguien nuevamente trabaja sobre este tipo y donde los autores citados es básicamente, diría, el texto de Pavés, a partir de un poco de los archivos que construye autores como Greve, como Lenz, ¿ya? Y otros con respecto al tema mapuche, ¿ya? ¿Ya? O sea, lo que hizo, de alguna manera lo que hizo Pavés para el norte chico, lo hizo con respecto a algunos temas, con la Araucanía en este caso, con respecto a los cantos, ¿ya? Los cantos, ¿ya? Bien. Una tesis dirigida por Mener. Sí. No estaría mal una tesis, hacer Bueno, tu tesis de magíster o doctorado sobre ese punto. ¿Mm? Hazlo tú, a mí me cuestaría mucho, yo estoy en el norte, así que ánimo. ¿Ya? Te apoyo yo ahí. ¿Ya? Oye, ¿cómo andamos de hora? Miércoles, son 1:15. Hagamos un receso y partimos con Gaby Sepúlveda y su trabajo. ¿Vale, Gaby? Javi, Y seguimos pues con los otros que están aquí presentes, ya presentando su trabajo. Ya pues, yo tenía después otra exposición, pero quedémonos aquí, la haré la próxima clase. Me interesaba, por supuesto, un polo de la sociedad civil chilena que emerge en la década del 40, que es la Sociedad de Amigos de la Isla Pascua, ¿ya? Que es una exposición que hay que hacerle. Ya pues, vámonos entonces al receso. a las 2 entonces. ¿Ya? ¿A las 12? Ya, nos vemos. Listo. Chao, chao.